Saludos, mi nombre es el Dr. Giancarlos Cruz y en el día de hoy vamos a estar haciendo una breve charla informativa sobre qué es la quiropráctica, cómo te puede ayudar, qué beneficios tiene en general, cuál es la preparación que tiene un quiropráctico y cuál es el proceso de evaluación para determinar si te puedes beneficiar de lo que es el tratamiento quiropráctico. Así que para más información no te vayas, quédate conmigo que voy a estar explicando todo. Bien, así como les dije, vamos a estar hablando en el día de hoy sobre lo que es la quiropráctica, pero antes de continuar, si te gustan mis videos, recuerda darle like, suscríbete a mi canal y prende la campanita para que recibas todas las notificaciones de todos los videos que pongo cada semana. Bien, antes de comenzar, quiero darle una breve explicación de lo que es la quiropráctica, qué es lo que hace un quiropráctico y cómo te puede ayudar. Así que principalmente vamos a describir lo que es la columna vertebral, que es el área del cuerpo en donde nosotros los quiroprácticos trabajamos mayormente. Principalmente en el área del cuello nosotros tenemos 7 vértebras, en el área torácica o dorsal tenemos 12 y en el área lumbar tenemos 5 vértebras. Estas vértebras están conectadas con más de 200 ligamentos a lo largo de nuestra columna vertebral y tenemos un disco entre cada par de vértebras, excepto en el área de C1 y C2, que son las primeras 2 vértebras que nosotros tenemos en el cuello. ¿Por qué esto es importante saberlo? Porque básicamente, en teoría, nosotros los quiroprácticos trabajamos moviendo esos segmentos que no se están moviendo adecuadamente y que esto tiene un nombre particular en la profesión. Al nosotros mover esos segmentos, estamos removiendo técnicamente la interferencia del sistema nervioso o estamos creando también movimiento y estamos desencajando o estamos haciendo que esa articulación trabaje de manera correcta. Bien, el sistema nervioso está protegido por la columna vertebral y esa es la primera función más importante, que la columna vertebral protege todo el sistema nervioso, que básicamente es el sistema nervioso central, déjenme aclarar, porque básicamente ese es el cordón espinal que va completamente hasta nuestro cerebro y que tiene como función llevar mensajes sensoriales y motores. ¿Qué quiere decir sensorial y motor? Pues básicamente todo lo que es sensorial es lo que sube a través del sistema nervioso, del cordón espinal hasta nuestro cerebro, ya sea sensación de dolor, debilidad, adormecimiento, presión, temperatura, todas las cosas que nosotros podemos sentir en nuestro cuerpo suben al cerebro a través del sistema nervioso periferal y luego pasa por el sistema nervioso central. Lo que es motor quiere decir todo lo que nuestro cuerpo puede hacer para moverse, es decir, las señales de nuestro cerebro que bajan a través del cordón espinal y se mueven. ¿Por qué esto es importante para nosotros los quiroprácticos? Porque la función principal de nosotros es identificar dónde pueden existir interferencias en el sistema nervioso central, ya sean las vértebras, y corregir ese problema. El término que se utiliza para identificar donde existe esa interferencia se conoce como subluxación, puede ser un fixation en inglés, que es una fijación, o una adhesión del tejido o de la vértebra que hace que no se mueva bien. Y nuestro trabajo como quiropráctico es identificar esos segmentos para nosotros poder ponerlo a trabajar de manera correcta y que fluya la energía, los impulsos nerviosos y que todo el mensaje pueda ser llevado de manera adecuada al resto del cuerpo. También el otro propósito de nuestra columna vertebral es ayudar a movernos para poder inclinarnos, para hacer básicamente todos los movimientos que lleven o que se necesiten hacer para poder mover nuestro torso. Adicional a eso, la columna vertebral también nos sostiene, básicamente es lo que distribuye el peso en nuestra parte alta del cuerpo y ese peso está distribuido en unas almohadillas que tenemos en cada vértebra que son bien importantes y tienen nombre y apellido y son los discos intervertebrales o los discos espinales. Siempre mucha gente puede escuchar que tienen discos herniados. Esto ocurre cuando hay una falla en esa distribución de peso y la persona empieza a tener problemas para moverse porque esto causa dolor y el disco no es lo que causa dolor. Lo que causa dolor en esta situación es la presión que pone sobre el nervio y esto sí es un problema que es un poco más complicado que muchas veces simplemente que la articulación no se esté moviendo adecuadamente, pero igual nosotros los quiroprácticos también podemos ayudar a las personas para solucionar este problema. Como les dije, los discos espinales son para distribuir el peso y crear espacio entre las vértebras. Muchas veces esto se desgasta por uso regular o también puede pasar que por un trauma
o por las personas hacer fuerzas indebidas. Muchas veces las personas cuando cargan algo y hacen rotación, eso no es un movimiento amigable para nuestra columna y termina dañando el disco. ¿Cómo nosotros podemos determinar qué tipo de problema tiene el paciente y si la quiropráctica es adecuada para poder ayudar al paciente? En nuestra evaluación inicial, nosotros como quiroprácticos lo que hacemos es que vamos y vemos al paciente de manera completa. El paciente, por supuesto, llena lo que es un formulario de introducción o un intake form en inglés, en donde nos da un historial médico de qué es lo que tiene el paciente, qué lo está afligiendo, condiciones preexistentes, cirugías, medicamentos que esté tomando. Y todo esto nosotros lo ponemos en conjunto y creamos un acercamiento, un approach, como se dice en inglés, para atender a este paciente de manera completa. Nuestro acercamiento a la salud del paciente de manera holística, pues buscamos que todo esté funcionando correctamente en el cuerpo. En vez de nosotros enfocarnos en una sola cosa, pues tratamos de ayudar al paciente de manera completa para que tenga bienestar y salud plena. En esa primera evaluación, el doctor, o en mi caso, voy a hablar de lo que yo hago con mi paciente. Yo me siento con mi paciente y discutimos el intake, vemos qué es lo que tiene y por qué está viniendo a mi visita. Luego entonces hago ciertas preguntas sobre cuándo empezó el problema principal que lo aflige, cuán constante es, si ha tenido algún tipo de accidente, cómo es un día típico en su trabajo, si tuvo accidente, qué tipo de tratamiento recibió, qué otras alternativas ha explorado para solucionar este problema, si ha tenido estudios de resonancia magnética, de radiografía. Todo eso yo le pido a los pacientes que lo traigan en su visita inicial para nosotros poder evaluarlo eventualmente y tomar la mejor decisión. Adicional a esto, le preguntamos exactamente dónde está el problema y si el problema está afectándole otras áreas de su cuerpo. Me gusta saber si el problema está empeorando, está mejorando, está igual, si está aumentando en frecuencia o en intensidad. Son muchos factores los que tomamos en consideración a la hora de nosotros tomar una decisión para crearle un plan de tratamiento a este paciente. Luego pasamos al proceso de palpación, en donde usualmente palpo cada vértebra de la columna para determinar qué está pasando. Me gusta también crear un poco de movimiento para ver si hay algo de restricción en estos segmentos y poder hacer las anotaciones debidas. Luego entonces pasamos a la parte de las pruebas ortopédicas o neurológicas, en donde le hacemos ya sea pruebas ortopédicas o neurológicas para el área lumbar, para el área cervical, torácica, los hombros, las rodillas. Básicamente tratamos de cubrir todo lo que sea necesario para poder tener la mejor información posible a la hora de tomar nuestro próximo paso. Que nuestro próximo paso es saber si nosotros tenemos que ordenar algún estudio de imágenes, ya sea una radiografía, una resonancia magnética o si el paciente necesita una tomografía computarizada o cualquier otro estudio, incluyendo también laboratorios de sangre que se utilizan muchas veces para determinar si el paciente tiene algún problema sistémico, ya sea también un problema reumático, lo que sea. Básicamente nosotros lo vamos a decidir en esa primera visita qué es lo que el paciente necesita para nosotros poder determinar la mejor decisión o tomar el mejor plan para este paciente. Ahora, luego de que nosotros tenemos esa primera visita, nosotros enviamos al paciente a hacerse los estudios de ser necesario. Y en ese periodo entre la primera visita del paciente y la segunda, nosotros, los doctores en la clínica, pues nos sentamos a medida que nos va llegando la información de los estudios del paciente y básicamente casamos esos resultados con lo que nosotros encontramos en esa evaluación inicial. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, porque es la mejor manera de nosotros evaluar, como les dije, de una manera holística o completa, teniendo en consideración todas las funciones del cuerpo y crear a la medida qué es lo que el paciente exactamente necesita para solucionar su problema de salud. ¿Por qué esto es importante? Porque de esta manera no estamos adivinando, porque nosotros con su salud no adivinamos. Nosotros necesitamos saber exactamente qué es lo que está pasando y cómo lo vamos a solucionar. Para entonces, en la próxima visita que vamos a tener con el paciente, vamos a sentarnos a discutir en lo que se llama un report of findings en inglés o un reporte de hallazgos, en donde le explicamos al paciente qué tiene, si lo podemos ayudar o no, y si lo podemos ayudar, cómo lo vamos a hacer. En este día el paciente, muchos pacientes es muy emocional porque muchos de ellos han tenido ya varias visitas con otros proveedores sin tener muchos resultados y básicamente nosotros nos sentamos con ellos y les enseñamos, porque básicamente abrimos el estudio y explicamos a fondo qué es lo que está pasando con su salud
y cómo nosotros podemos ayudarlo a tener mejor calidad de vida. Bien, luego entonces en esa visita nosotros le ofrecemos las alternativas de tratamiento, ya sea quiropráctica, ya sea si necesitan hacer algún plan de ejercicios, terapia física, de compresión, o en el caso de que necesite una consulta con otro especialista, de igual forma también lo vamos a orientar para que el paciente tenga las mejores opciones para manejar su salud. Ahora, siempre nos gusta ser claros a la hora de cómo funciona la quiropráctica, porque muchos pacientes llegan a nuestros consultorios pensando de que voy allí para que me truenen los huesos y se acabó el problema. Y lamentablemente así no es como funciona la quiropráctica, aunque me gustaría que funcionara de esa manera, pero no lo es. La quiropráctica es algo que es una técnica, una ciencia que se trabaja a largo plazo. Esto no es algo que funciona en una visita y se acabó. Ahora, siempre le explico a los pacientes que los problemas de salud, ya sea por ejemplo cuando un paciente va a su cardiólogo, su médico internista, y le prescriben medicamentos para la presión, usted no se toma solamente una pastilla para la presión, usted se lo tiene que tomar por todos los días para que eso haga efecto. Pues la quiropráctica funciona de manera similar en el sentido de que requiere tiempo y repetición para nosotros poder llegar a los resultados que tenemos. Porque muchas veces estas lesiones o estos traumatismos o estos problemas de salud que tienen los pacientes no se han dado de la noche a la mañana. Esto ha sucedido muchas veces a través del tiempo. Y nosotros entonces tenemos y requerimos que tener tiempo para poder solucionar este problema. Es por eso que en esa visita de lo que es el reporte de hallazgos, nosotros le ofrecemos al paciente cuánto nosotros estimamos que puede tomar en solucionar su problema. Muchos pacientes comienzan a vernos 2 veces a la semana por un mes y luego vamos reduciendo a medida que vamos viendo que los síntomas van mejorando y su problema de salud va mejorando. Recuerden, nuestro propósito como quiropráctico es eliminar la interferencia del sistema nervioso para poder permitirle al cuerpo que comience a sanar de manera natural y tenga todas las herramientas que necesita para sobrevenir y sobrepasar las limitaciones físicas que muchas veces tiene nuestro cuerpo. También otra pregunta que me hacen es que crea un poco de duda. ¿Qué preparación tienen los quiroprácticos? ¿Cómo tú te haces quiropráctico? ¿Cómo llegaste ahí? Pues en todos los países del mundo pues hay diferentes vertientes, de igual manera que existen otras profesiones de la salud. En el caso de los Estados Unidos, para tú entrar a una escuela de quiropráctica necesitas tener una premédica, que es los cursos básicos para entrar a la escuela de medicina, o necesitas tener un bachillerato en lo que es ciencias. Luego de eso son 4 años de estudio de college o de bachillerato, luego de graduarte de escuela superior. Luego que haces el bachillerato, aplicas a la escuela de quiropráctica y cuando te aceptan son 4 años adicionales en donde estás aprendiendo clases como patología, microbiología, virología, anatomía, fisiología, toxicología es lo que se llama. Y básicamente todo esto se va integrando con las clases de ortopedia, de neurología. Y básicamente en nuestro segundo año comenzamos las clases de técnica quiropráctica, de cómo nosotros vamos a crear ese ajuste. Que el ajuste lo vamos a estar hablando ya mismo, qué es y qué es lo que hace en nuestro cuerpo. Pero básicamente en segundo año entramos en esa área de poder aprender a hacer ese ajuste que es tan importante para nuestra profesión. Luego de eso, que te graduaste de la escuela de quiropráctica, puedes decidir si quieres continuar haciendo una especialidad, ya sea en neurología funcional, en radiología, en ortopedia. Hay diferentes programas en los Estados Unidos para tú poder especializarte y hacer algo más. En promedio, un quiropráctico, un doctor en quiropráctica aquí en los Estados Unidos hace mínimo unos 8 años de carrera, de estudio, hasta posiblemente unos 10, 11 años cuando tienen una especialidad, como les dije, ya sea en neurología, en radiología. Bien, ¿qué es lo que le dije? Le hablé sobre el ajuste. ¿Qué es lo que hace el ajuste? Básicamente, el ajuste es ese empuje. Cuando nosotros conseguimos la vértebra que no está trabajando correctamente, nosotros básicamente empujamos ese segmento de una manera rápida y con poca amplitud para ponerlo en su lugar. Esto muchas veces puede crear lo que es cavitación. Que si te interesa saber más qué es cavitación, puedes presionar aquí en esta tarjetita que está saliendo aquí arriba para que aprendas más de lo que es la cavitación y qué es ese sonido que ocurre cuando
comúnmente llaman que se truenan los huesos. Y eso es lo que ocurre usualmente cuando hacemos un ajuste quiropráctico. Pero ojo, no es necesario, ya que no tiene que haber cavitación para que un ajuste quiropráctico se haga correctamente, ya que existen varias técnicas de cómo nosotros hacer esto y no todas incluyen la cavitación o el tronar de los huesos, el crujir. Por ejemplo, en mi clínica yo practico mayormente una técnica que se llama Diversified, que en mi escuela, donde me gradué, le llaman Full Spine. Tienen varios términos, pero básicamente es la técnica más general en donde usualmente ocurre cavitación cuando se mueve el segmento o la vértebra. De igual manera, entrené en técnica Thompson, en donde se utilizan unas mesas especiales en donde hay unas partes de la mesa que se levantan y cuando el paciente se hace el ajuste, eso cae, ayudando a nosotros los doctores poder utilizar menos fuerza y crear el mismo resultado que un ajuste Diversified. De la misma manera, no tenemos que utilizar rotación, no tenemos que estar moviendo tanto al paciente, ya que es un ajuste muy, muy gentil. También nos enseñan ciertas técnicas con instrumentos, ya que también hay instrumentos que nos ayudan a nosotros poder crear ajustes o proveer ajustes a nuestros pacientes sin la necesidad de poner nuestras manos directamente. Existe el Arthrosteam, existe el Activator, existe una técnica que se llama Torque Release Technique, en donde cada una de ellas tiene un instrumento que nos ayuda a tener los mismos resultados con mucho, pero mucho menos fuerza y en algunos casos hasta más especificidad. Y eso es lo importante de esto. Nosotros tenemos que ser específicos y trabajar en el segmento adecuado. Hay otras profesiones que también pueden manipular la columna. La diferencia existe en que no todas tienen el mismo entrenamiento que tiene un quiropráctico a la hora de la especificidad. Nosotros podemos determinar, mira, queremos mover el segmento C2, queremos mover T2 y queremos mover L5. Y un quiropráctico con mucho entrenamiento puede ir y hacer ese movimiento sin afectar el resto de las articulaciones. Y esto ocurre muy común cuando hay pacientes que tienen fusiones o que han tenido cirugías para básicamente estabilizar segmentos. Nosotros podemos hacer ajustes en los segmentos alrededor sin necesidad de mover ese segmento que fue estabilizado, ya que ahí no hay movimiento, pero podemos trabajar en los alrededores de esa área en la columna vertebral. Y bien, es bien importante que a la hora de buscar tu quiropráctico trates de conseguir a alguien que sea graduado de un programa de quiropráctica, ya que hay varias personas aquí mismo en YouTube, puedes buscar en Instagram, que están haciendo manipulaciones pero no son quiroprácticos. Dicen que son quiroprácticos y esto sucede porque en muchos países de Latinoamérica la profesión no está regulada y básicamente cualquier persona puede decir que es quiropráctico. Aquí en los Estados Unidos eso no sucede, ya que aquí está regulado en muchos estados por el Board de Medicina o el Tribunal Examinador de Médicos de cada estado. Y para tú practicar la quiropráctica requiere que pases al menos 4 reválidas y tienes que pasar el Board de Jurisdicción de cada estado para poder obtener tu licencia bajo el Tribunal Examinador de Médicos del estado. Así que yo creo que he cubierto bastante. Esto es una pequeña charla informativa en donde hablo con los pacientes para que puedan comentarme. Escríbame aquí en los comentarios qué te gustó, qué pregunta tienes y yo voy a estar contestándote. Recuerda que si quieres ver cómo yo realizo ajustes quiroprácticos, también puedes ver este video que está aquí. Y recuerda que si te gustan mis videos, dale like, suscríbete al canal y prende la campanita para que recibas todas las notificaciones de todos los videos que pongo cada semana. Así que nos vemos en la próxima.